Busque el libro de San Lucas capítulo 7. San Lucas capítulo 7, vamos a hablar de decisión, amén, o las decisiones. Todos hemos tenido que enfrentar momentos decisivos, hermanos. Tenemos que tomar decisiones en nuestro trabajo, decisiones para ayudar a nuestro hijo a elegir una carrera, ya sea técnica, universitaria, ¿cierto? Los que piensan formar una familia, los que piensan traer un hijo al mundo, todos tenemos que tomar decisiones, hermanos. Para esto nos vamos a basar en San Lucas, ¿cierto? Capítulo 7, vamos a leer los 2 primeros versículos y después ya vamos a exhortar los demás. Amén, póngase en pie si lo encontró, versículo 1 y 2, y le damos lectura en el nombre del Señor. Diga un fuerte amén. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Amén. Tome su asiento, mis hermanos. Bien, yo le decía respecto a decisiones, ¿cierto? Todos tenemos que tomar decisiones. El libro, hermano, de San Lucas, en el capítulo 7 nos habla de esta historia de este hombre. Yo me fijo siempre en estos detalles. Por ejemplo, la mujer que tenía el flujo de sangre, no aparece el nombre ahí, cómo se llamaba, pero aparece en la historia de ella aquí. Aquí tampoco no aparece el nombre de esta persona, el centurión, pero la historia de él está plasmada aquí en la Escritura. Antes que vamos, hermano, yo quiero explicar brevemente 2 cosas para que aprendamos. Por ejemplo, la historia de San Lucas capítulo 7, el centurión, aparece también en Mateo capítulo 8. Amén. En Mateo capítulo 8, en los versículos 5 al 13, aparece de una forma más breve. Incluso en Mateo 8 dice que fue el centurión que le pidió directamente a Jesús que lo visitase, ¿cierto? Que viniera a sanar el siervo que estaba enfermo. Pero en San Lucas, capítulo 7, aparece que el centurión envió a unos ancianos. Entonces uno se puede preguntar, ¿o fue directamente el centurión o fueron los ancianos, como dice en el capítulo 7 de Lucas? ¿Cuál de las dos es? ¿Cuál de las 2 historias? Ahora, para que aprendamos un poco y vamos después al tema central. Alguien que no cree en la Biblia, un ateo, por ejemplo, y quiere descalificar, dice que no, que la Biblia tiene contradicciones. Yo le voy a decir lo siguiente, que la Biblia es el libro más armonioso que existe. No hay ningún otro libro más armonioso como la Escritura, como la Biblia, hermanos. Yo aquí lo explico. Por ejemplo, Mateo le escribió a los judíos. ¿A qué le escribió? A los judíos. Entonces Mateo usó y utilizó el lenguaje común. ¿Cuál es el lenguaje común? Él no se fue al detalle. Cuando alguien enviaba a una persona, el enviado hablaba como que el mismo que lo envió estaba hablando en ese instante. No dice, el que me mandó yo te digo esto otro, no. Sino que habla como el que lo envió estuviera presente. Entonces por eso Mateo pasa por alto algunas cosas ahí, porque él utilizó el lenguaje común de los judíos, porque el evangelio de Mateo va dirigido a los judíos. Alguien dijo por ahí que posiblemente las 2 historias sean distintas. El centurión que habla Mateo capítulo 8 es distinto al centurión de San Lucas capítulo 7, posiblemente a lo mejor. Pero ahora vamos a la otra parte. San Lucas capítulo 8, o el libro de San Lucas en general, no fue dirigido a los judíos. San Lucas fue dirigido
a los gentiles y judíos, o sea, a los no judíos y a los judíos, y también a un señor adinerado posiblemente llamado Teófilo. Entonces, ¿qué es lo que hace Lucas? Que no fue apóstol. Lucas, un médico, Lucas, un historiador, él recopila información y entrega información más detallada. ¿Qué es lo que hace él? Mateo capítulo 8 toma la información y la abre, la explica de mejor forma para que el oyente gentil tenga una mayor comprensión. ¿Me entendió? Entonces posiblemente la historia de Mateo capítulo 8 y Lucas capítulo 7 sea la misma historia. Posiblemente. Ese era mi aporte. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Ahora, vamos a esta parte, hermano. Como Lucas nos está entregando una información mayor, dice que después, terminado Jesús, cierto, sus palabras al pueblo, se dirigió a Capernaum. Esta localidad, hermano, algunos dicen que posiblemente tenía 1000 habitantes en aquel tiempo. Una ciudad costera, cierto, que estaba al norte de Galilea, ¿ya? Fue una ciudad, Capernaum, donde Jesús hizo muchos milagros, sanó a muchos. Eran milagros muy notorios, hermanos, muy notorios. Y también obró sanidad en el sentido de liberación. Las personas que estaban endemoniadas, por ejemplo, ahí fueron muy notorios, ahí Jesús los liberó. Entonces sus milagros fueron muy llamativos. Amén. Capernaum fue testigo de lindos milagros, hermanos, lindos milagros, pero aún así no creyó. Si usted se va, por ejemplo, a Mateo capítulo 11, versículo 20, 23, 24, Jesús la maldice. Le dice: Capernaum, ¿cuántos milagros se han hecho en ti, en tu ciudad, Capernaum? Pero aún así no has creído, aún así no has creído. En el tiempo final será más tolerable a Sodoma y Gomorra el juicio que a ti, Capernaum. Porque allá nos hicieron milagros y creyeron. En cambio ustedes se les hicieron milagros y no creyeron. Capernaum. Y hoy día solamente existen ruinas de Capernaum, hermanos. Ahí es donde se origina esta historia, hermanos. Vamos al versículo 2. Y como siempre le digo, yo te he preparado con su Biblia. Un pastor dijo: haremos un paseo por los versículos. Y esto es lindo, hermano, porque cada versículo nos deja una enseñanza. En el versículo 2 dice: y el siervo de un centurión. El siervo de un centurión. Ahí aparecen dos personas, ¿cierto? Aparece un siervo, un esclavo y un centurión. ¿Quién era un centurión? Posiblemente, ¿cierto? Era así, un romano que tenía un rango y estaba facultado para dirigir entre 70 a 80 personas. Un centurión, ¿cierto? Tenía esa capacidad para dirigir a posiblemente 70 o 80 soldados. Así que era un hombre que tenía un cierto rango. Pero este hombre tenía un siervo, tenía un esclavo. Y no era cualquier esclavo, era un esclavo que él amaba mucho, que él apreciaba. Sigamos el versículo 2. A quien éste quería mucho. Y cuando la Biblia dice lo quería mucho es porque realmente lo quería. Piense usted, es Lucas entregándonos detalles, hermanos. Dice que él estaba enfermo. Lucas era médico. Y a punto de morir. Lucas era médico. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a uno de sus ancianos de los judíos. Ponga atención. Un romano pidiéndole ayuda a unos ancianos judíos cuando entre ellos no se trataban bien, en algunos casos se trataban como perros. Le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. El romano, ¿cierto? Un rango, tiene un esclavo que ama mucho y este siervo este centurión habla con los ancianos judíos. Ahí como que ya tiene que llamarnos un poco la atención, porque entre ellos no se llevaban bien. Porque Roma había invadido, Roma estaba administrando ahí, ¿cierto? Ellos tenían que pagar impuestos a Roma, así que el mundo judío no se llevaba bien con los romanos. Pero ponga atención aquí, un romano pidiéndole ayuda a los ancianos judíos.
quiero que partamos con una pregunta, hermanos. ¿A quiénes adoraban los romanos? ¿Usted cree que eran a un dios? Ponga atención a lo siguiente. Veamos primero los dioses más importantes de los romanos. Por ejemplo, Júpiter. Ellos adoraban a Júpiter, que era el principal dios que ellos tenían. A Plutón, dios del inframundo. A Juno, que es la reina de los dioses. A Minerva, diosa de la sabiduría. Apolo, dios de la música. Diana, hija de Júpiter. Neptuno, dios de los mares. Mire, tenían diferentes dioses los romanos. A Marte, el dios de la guerra. Amén. Pero también adoraban a un dios que estaba relacionado con la medicina. Por ejemplo, Esculapio era el dios de la medicina romana. Amén. Y también estaba Asclepio, que también ellos lo adoraban. Y también lo adoraban los griegos. Amén. Eran adorados, ¿cierto? Ellos le rendían cultos, le quemaban incienso. Pero estos dos dioses, especialmente los últimos, Esculapio y Asclepio, tenían que ver con la medicina, tenían que ver con la sanidad del cuerpo. Ponga atención, un romano pidiéndole ayuda a los judíos porque él había oído hablar de Jesús. Bueno, ¿y sus dioses? ¿Su dios de la medicina? ¿Dónde quedó? Vamos acá. Ahora entonces entendemos, ¿cierto? Mejor cómo era la vida de este romano. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo o a quién le rendía culto o cuáles eran sus dioses. Vamos al primer punto, hermanos. Toda su vida, este romano, toda su vida dio honra, adoró, quemó incienso a algo que nunca le dio respuesta. Nunca le dio respuesta. Pero un día escuchó hablar de Jesús. Si usted analiza el versículo 3 dice, pero oyó. Es que en algún momento, hermanos, nosotros tenemos que tomar decisión porque todo lo que estaba atrás nunca nos dio solución. Nunca nos dio una ayuda. Eso es lo que le pasó al romano. Todos sus cultos, toda su adoración a sus dioses, al dios de la medicina, nunca le dio respuesta. Pero ¿hasta qué? Hasta que él oyó hablar de Jesús. Vaya al versículo 3, dice que él oyó hablar de Jesús. Y aquí quiero detenerme en esta parte, hermanos. Los milagros de Jesús eran notorios. ¿Qué es lo que eran? Notorios. Yo digo, claro, alguien puede decir, me duele la cabeza y Dios hizo un milagro en mí. Alguien puede dudar, hermano. A lo mejor no le dolía la cabeza y ya, puede ser. Pero un hombre con la mano seca y que Jesús haga un milagro, ¿no le llama la atención? Un ciego de nacimiento, que sus cuencas estaban vacías, él no tenía esta parte desarrollada, ¿cierto? Y viene Jesús, escupa el suelo y le coloca ojos. ¿No le llama la atención? Milagros notorios que se podían palpar. Por ejemplo, el paralítico Betesda, 38 años esperando a algo que nunca le dio solución. Erróneamente hemos resaltado más el versículo que dice que el ángel viene y mueve las aguas cuando usted se va al escrito original y ese versículo no aparece. Porque el copista le añadió ese versículo y resultó como confusión para el mundo cristiano. Pero originalmente, porque de cierto en tiempo bajaba el ángel y movía las aguas, eso no aparece en el texto original. Por eso ese hombre estuvo 38 años paralítico, ahí postrado, esperando solución de algo que nunca le iba a dar respuesta. ¿Usted sabe por qué se movían las aguas ahí en el estanque? Un estanque original que empezó para purificación de los varones judíos, pero con la invasión romana, eso ya después se profanó. Cualquiera iba a ir a lavarse. Entonces, habían ciertos sacerdotes que no eran judíos, tenían columnas, tuberías, ¿cierto? Y hacían desprender agua y eso generaba una burbuja. Entonces no era un ángel.
Es que muchas veces ponemos nuestra fe en cosas inertes, totalmente muertas, que nunca nos darán solución, pero Cristo es la solución a toda falta, a toda dolencia, a todo problema, cualquiera sea el origen, hermanos queridos. Si estás enfrentando un problema legal, si estás enfrentando un problema financiero, si estás enfrentando una enfermedad, Cristo es la solución. Él es la solución, hermanos queridos. Mire, pongamos aquí atención. Entonces los milagros de Jesús eran notorios. Notorios, hermanos. La mujer de flujo de sangre. Una mujer cuando tenía su menstruación se vestía de una manera distinta. Nadie podía usar su silla para no contaminarse. Imagínense una mujer de ¿cuántos años de flujo de sangre? 12 años, ¿no? Nadie quería tocarla. Entonces ella, yo me imagino que usaba una vestimenta distinta. Por eso ella aprovechó el tumulto, el gentío, para que no llamara la atención hasta que tocó el borde del manto de Jesús. Milagros notorios, hermanos. Tal como Dios los puede hacer en tu familia hoy. Lo que tú crees que es imposible, Dios lo hace posible, hermanos. Porque para Dios nada es imposible. En el capítulo 4, versículo 31 de Lucas, sana un endemoniado. En el versículo 33, sana a la suegra de Pedro. ¿Pedro era casado? Sí, sana a la suegra. En el versículo 40, al ponerse el sol, les traían los enfermos a Jesús y Jesús los sanaba. Le traían muchos enfermos, hermanos. En el capítulo 5, Él hace una pesca milagrosa. ¿Usted cree que esa noticia no corrió? Claro. Fue muy llamativo ese milagro, la pesca milagrosa. Después sanó un leproso. ¿Cómo vivían los leprosos? Totalmente aislados de la sociedad, porque el olor que ellos emanaban era putrefacto, era carne podrida. Y nuestro Salvador los abrazaba, tal como un día nos abrazó a nosotros. Entonces en el capítulo 5, ¿cierto?, la pesca milagrosa, sana un leproso, sana a un paralítico. En el capítulo 6, versículo 6, sana a un hombre que tenía la mano seca. Y en el versículo 17 nos relata que atendió a toda una multitud y descendió con ellos. Dice que se detuvo en un lugar llano, ¿cierto?, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de costas de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados. Eso es lo que oyó el romano. Eso es lo que él oyó. Toda esa gente que llevó sus enfermos, dice que Jesús sanó a muchos de sus enfermedades. En el versículo 18 del mismo capítulo dice que sanó a los que habían sido atormentados por espíritus inmundos. Eran sanados también. En el versículo 19, y toda la gente procuraba tocarle porque tenía poder, ¿cierto? Porque salía algo de él y los enfermos eran todos sanados. Entonces yo decía, aquí el centurión o sigue adorando o sigue colocando su fe en cosas inertes que no dan respuestas, o toma la mejor decisión y pone su fe en Jesús. O tú sigues colocando tu esperanza en cosas que no te dan respuesta, o colocas tu esperanza totalmente en Jesús. Son las decisiones que tenemos que tomar, hermanos. Ahora, hermanos, mire, para que entendamos esto, en algún momento nosotros experimentamos lo mismo, ¿cierto? Colocamos nuestra fe en cosas que no nos dieron resultados y cargamos por años eso. Ponga atención a lo siguiente. Quizá hemos puesto la fe en nuestro trabajo. Quizás hemos puesto nuestra fe y esperanza en las personas. ¿Sabe cómo yo le llamo a eso? Yo le llamo levantando faraones. Nosotros los cristianos somos expertos en levantar faraones
y decimos, es que si no fuera por él, si no fuera por el jefe de proyectos, si no fuera por el ingeniero, si no fuera por mi amigo, si no fuera por el contacto, si no fuera por este abogado, si no fuera por el doctor, si no fuera por el que me da el trabajo, ¿y dónde queda Dios? Entonces, nosotros los cristianos somos expertos en levantar faraones y viene un Dios vivo y derriba a esos faraones y nos causa dolor. Es que si no fuera por esto, y cuando se caen los faraones, hermanos, que si no fuera por este amigo, si no fuera por este familiar, yo no tendría el trabajo que tengo hoy. ¿Y dónde queda Dios? A mí cuando me preguntan, hermanos queridos, el otro día envié mi vehículo para que le viera el aire, y la persona me preguntaba a mí si era la camioneta del jefe o era mía. Y dije, no, es mi vehículo. Y me preguntó en qué trabajaba yo. Y yo siempre termino con el mismo eslogan o título, como quiera llamarle. A mí Dios, cuando me dijo que me iba a abrir puertas a los 22 años, me dijo, yo te llevaré a un lugar, a una tierra en la cual mis ojos están puestos todos los días del año. Ahí yo te llevaré. Entonces, yo me preocupo, y he cometido ese error, sí, me preocupo de no levantar un faraón, sino poner en alto de que Dios hace milagros, hermanos. Todo lo que tú puedas lograr es gracia y misericordia de Dios, porque sin Él nada seríamos. El apóstol Pablo dijo, por gracia soy lo que soy. Por su gracia que fue derramada en nosotros, siendo pecadores, hermanos queridos. Entonces yo te hago una pregunta a ti directamente. ¿Dónde ha puesto su esperanza? ¿Dónde usted ha puesto su confianza? Quizá está esperando una respuesta de un trabajo importantísimo. Es que mi amigo está ahí, él va a moverlo, como dicen algunos, él va a mover los hilos y me va a favorecer a mí. No, no, hermano, si esa puerta Dios no te la abrió, vas a ir al fracaso rotundo. ¿Sabe cómo se conoce la voluntad de Dios? Se la explico de esta manera. El año 2015, si no me recuerdo, 2016, hubo un incendio grande en Pirque. No sé si alguien se acuerda. Incendio grande. Y me acuerdo que nosotros fuimos a Paine y mirábamos de Paine para acá la parte de atrás de Pirque y se veían las llamas arriba. Las llamas se veían bastantes kilómetros. Y después cuando salimos por el camino principal acá, por el camino Padre Hurtado, miramos ya después el cerro acá. Y se veían las llamas gigantescas. Entonces yo pensaba, bueno, ¿cómo saber si es la voluntad de Dios si la casa se va a quemar o no? Era un ruquito nomás, casa prefabricada, todavía no la teníamos cubierta. Yo dije lo siguiente, para experimentar la voluntad de Dios, si Dios no quiere que se queme la casa, puede estar las llamas las más gigantescas. Podemos tener el agua cortada, no puede haber ningún tranque con agua, fallan los bomberos, están cerrados los portones, no importa, las llamas tan gigantescas. Pero si la voluntad de Dios no quiere que se queme la casa no se va a quemar. Ahora, si Dios quiere que se queme la casa, esto es para los ansiosos. Si Dios quiere que se queme la casa, puedes tener a todas las compañías de bomberos. Puedes tener todos los tranques con aguas, todos los accesos disponibles, todas las calles de acceso, ¿cierto?, para llegar rápidamente al incendio. Y Dios ha decidido quemar la casa con la llama más pequeña, la va a destruir. ¿Dónde ponemos nuestra fe? Ahí tiene que ser puesta nuestra fe, nuestra esperanza. Porque dice que los que confían en Él jamás serán avergonzados. Vamos, hermanos queridos, aquí, porque sabemos que nuestra confianza, ¿cierto?, tiene que estar siempre en Él. Leamos Jeremías, capítulo 17. Yo escuchaba que los hermanos antiguamente decían este versículo en la calle, pero no lo ampliaban. No lo ampliaban. O cuando decían, por ejemplo, que somos probados como el oro en el crisol. No hay un versículo bíblico respecto a eso. Dice en Isaías que Dios los metió en el crisol de la aflicción.
pero sí nuestra fe es probada como el oro. Pero veamos este versículo respecto a nuestra confianza. Vamos a Jeremías capítulo 17, versículo 5, hermanos. Búsquelo rápidamente ahí. Mira lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 5. A mí me gusta esta parte. ¿Sabe por qué? Porque no dice un fulano. Dice, el Señor dice. ¿Cómo comienza? El Señor dice, versículo 5. Maldito aquel que aparte de mí su corazón. ¿Lo pueden proyectar ahí, por favor, rápidamente? Jeremías capítulo 17, versículo 5. El Señor dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres. Yo estoy leyendo la traducción para que se entienda mejor. Mira lo que dice acá. Así ha dicho Jehová. No lo está diciendo un fulano. No lo está diciendo un jefe, un amigo, el contacto que tenemos. Lo está diciendo el Señor que creó los cielos y la tierra. Él es el dueño de todo, hermanos queridos. Así que si has puesto tu esperanza en Él, te tengo una gran noticia. Tarde o temprano Dios te va a responder de una manera que su nombre será glorificado. Porque somos probados, vivimos momentos de aflicción. Y cuando pasa todo eso, su nombre es exaltado, su nombre es glorificado. Dice, maldito el que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres. ¿Qué es lo que hace una persona ahí? Es maldito porque pone su esperanza y pone su confianza en los hombres. Y en ellos busca apoyo. En ellos busca apoyo. 6. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados. ¿Cómo lo compara acá? La persona que confía excesivamente en los hombres es como una zarza que no se deja cuidar por el Señor. Tú tienes que poner tu confianza en el Señor. Sea cual sea la situación que estés experimentando hoy, momentos de enfermedad, de aflicción, pon tu esperanza en el Señor, hermanos queridos. ¿Sabe por qué? Sigamos acá los mismos versículos. Será como la zarza del desierto, que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras, en tierra de sal, donde nadie vive. Y aquí hay un versículo para ti, hermana querida. Pero bendito el hombre que confía en mí. Bendita la mujer que confía en mí. Bendito el joven que confía en mí. Bendito es el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Diga conmigo, bendito es el Señor. Y yo soy bendito porque he puesto mi esperanza en Él. Aleluya. Mira el versículo 8. Será como un árbol, ya no es una zarza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río que extiende sus raíces hacia la corriente. O sea, está en constante nutrimiento espiritual porque sus raíces están afianzadas en un Dios vivo. Bendito sea su nombre. Será como un árbol plantado en la orilla de un río que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía, ¿alguien está experimentando tiempo de sequía? Escucha bien. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Si estás experimentando un tiempo de sequía y has puesto tu confianza en el Señor, nunca tus oraciones van a quedar sin respuestas. Dios las va a escuchar, hermanos. Vamos al versículo 4 del mismo San Lucas. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole:
es digno que concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Observe, hermanos, observe ese versículo bien. Lo que le están pidiendo los ancianos a Jesús. O sea, está el centurión que tiene un esclavo enfermo. El centurión le dice a los ancianos, ¿saben qué? Yo soy romano, ustedes son judíos, son ancianos, pero yo he oído hablar de Jesús. Por favor, vayan y hablen con él. Díganle que mis dioses no han dado respuesta, que el Dios de la medicina no me ha dado respuesta. Vayan y hablen con él. ¿Qué es lo que hacen los ancianos? Van y hablan con Jesús y le dicen, es digno que tú vayas a la casa para sanar al esclavo. ¿Y sabes por qué Jesús es digno? Porque este hombre siendo romano nos ayudó a construir una sinagoga. Imagínense, yo decía, el romano, hermano. Es que muchas veces recibimos ayuda de aquellos que menos esperamos. Y esos que menos esperamos, Dios los envió. Muchas veces recibimos ayuda de los cuervos. Pero como pastor, ¿quién alimentó a Elías? Los cuervos. Recibimos ayuda de aquellos que menos esperamos y decimos, gracias Señor porque enviaste a alguien y he recibido tu ayuda. Así que van los ancianos y le dicen a Jesús, es digno que hagas esto porque nos ayudó. Entonces los ancianos, hermanos, le están pidiendo a Jesús. Yo digo, los ancianos tenían cierta empatía con este romano. Tenían cierta empatía. Y también tenían cierta empatía con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque habían ancianos también, o miembros del Sanedrín, que eran opositores a Jesús. Pero aquí vemos ancianos que no se negaron. O sea, cuando viene el romano y habla con ellos dicen, no, nosotros no creemos en ese hijo del carpintero. Sino yo creo que también ellos tenían una empatía. Algo les llamaba la atención respecto al mensaje que Jesús entregaba. Entonces no se negaron para ir a hablar con Jesús. Tenían una empatía con el romano porque les había construido una sinagoga, pero también tenían empatía con Jesús porque no se negaron a ir a conversar. Amén. Y le pidieron abiertamente y sinceramente su ayuda. Ponga atención a lo siguiente. Su colaboración al pueblo, la colaboración que había hecho el romano, Dios no la había pasado por alto. Ponga atención. El romano que adoraba a diferentes dioses y que su Dios de medicina no le dio respuesta para sanar a su esclavo, había construido una sinagoga. ¿Usted cree que Dios pasó por alto eso? Si Dios no pasó por alto esta ayuda que hizo el romano para su propio pueblo, ¿usted cree que Dios va a pasar por alto tu ayuda que haces en pos del Evangelio? ¿Usted cree que Dios va a pasar por alto cuando usted se preocupa de los quehaceres de la iglesia, del servicio y de todo lo que a ti te toma tiempo? ¿Usted cree que Dios va a pasar por alto eso, hermanos queridos? Cuando se le pide colaboración y gracias a Dios por la iglesia que es generosa, ¿usted cree que Dios va a pasar por alto eso? No, hermanos queridos. Dios es detallista y se preocupa de cada detalle a tal punto que analiza con qué intención lo hacemos. Pero Dios no pasa por alto esas cosas. Todo trae su recompensa. Así que si lo has hecho para el Señor, Dios te bendiga grandemente porque Dios no pasa nada por alto, hermanos. Vamos al versículo 6. Y Jesús fue con ellos. Recibe a los ancianos, lo convencen, ¿cierto? Y ya Jesús, mira, es bueno que vengas. ¿Por qué? Porque este hombre es romano, no importa, pero nos construyó una sinagoga, tiene un siervo enfermo y Jesús dice que va.
Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el mismo centurión, envió a él a unos amigos. O sea, va Jesús con los ancianos y ya está por llegar a la casa. Y vienen unos amigos de este centurión y le dicen: Señor. Esto no aparece en Mateo, porque Mateo habló a los judíos. Acá Lucas está entregando el detalle. Señor, yo no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y aquí me voy al tema cultural. Como si la enemistad entre los judíos y romanos era cruel. Yo me imagino a Simón el Celote, discípulo de Jesús, miembro del partido, ¿cierto?, de los celotes. No había nada peor o nada más peligroso a un soldado romano caminar a solas, estoy suponiendo, a solas de la noche y encontrarse con un celote. El cuchillo que ellos utilizaban, hermano, Simón el Celote fue discípulo de Jesús. Porque había una enemistad. Pero a mí me llama la atención y él dice: Señor, yo no soy digno que vengas a mi casa. ¿Dónde queda esa enemistad? ¿Dónde queda esa diferencia cultural? ¿Sabe por qué? Yo creo que cuando él oyó hablar de Jesús, toda mi fe, años siendo puesta erróneamente en algo que nunca me dio solución, ahora mi fe y mi esperanza la pongo en este hombre y yo sé que me dará de respuesta. ¿Sabe por qué? Porque Dios escucha todos los clamores. No es que me escuche más a mí porque yo soy pastor. Dios escucha todas las oraciones, todos los gemidos, todos los lamentos de sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque somos su creación. No es porque te escuche más a ti, porque hablas mejor, tienes más palabras. No, Dios escucha todas las oraciones. Cuando estás triste, cuando no le cuentas las cosas a tu esposa, cuando no le cuentas las cosas a tu esposo, cuando no le cuentas las cosas a tu pastor, pero en el gemir de tu cama, cuando te encierras ahí lamentándote, Dios ha escuchado tu clamor, tu llanto, tu gemir. Dios dará respuesta porque tú has puesto la esperanza en Él. Si Dios lo hizo con ese romano, hermano querido, ¿qué más con sus hijos? Si no cae ni un ave al piso sin que nuestro Padre Celestial lo sepa. No trabaja, no hila, ni vuestro Padre Celestial las alimenta. No valen más ustedes que todas las aves del cielo, hermanos queridos. Tu oración tendrá respuesta, tu clamor tendrá respuesta. Diga conmigo: bendito es el nombre del Señor, bendita sea su palabra. Aleluya, hermanos queridos. Entonces, mire, vamos a esto, al tercer punto. El desprecio entre los romanos y judíos era común. Pero, ¿cómo fue la información que le dieron los ancianos a este romano? Por eso yo digo que había cierta empatía. Yo creo que los ancianos les llamaba la atención el mensaje de Jesús. Porque cuando el romano, me imagino que les contó el problema: tengo un esclavo enfermo, yo lo amo mucho, lo quiero. Pero he oído hablar de Jesús. ¿Qué opinan ustedes? Yo me imagino que a lo mejor los ancianos dijeron: también nos llama la atención el mensaje. También nos hemos dado cuenta de los milagros que Él hace. Así que si ya dejaste tus dioses de lado, ahora has puesto esta fe en este hombre, eres un bienaventurado. Amén. ¿Cómo fue la información que le entregaron estos ancianos? Si los ancianos dicen que fueron a ver a Jesús, es que aquellos ancianos también creían en Él. Lo veían como su Señor, también lo veían como un maestro, lo veían quizás como el Hijo de Dios. Amén. Ponga atención a lo siguiente. Quizás esta información le dieron al centurión, porque dice en el versículo 3, cuando oyó hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos.
Si los ancianos le entregaron información al centurión respecto a Jesús, o simplemente eran enviados, cualquiera de las dos alternativas, el gesto Dios no lo estaba pasando por alto. Hayan sido enviados los ancianos por obligación, digámoslos así, o porque ellos se identificaban con el mensaje de Jesús, cualquiera de las dos alternativas, Dios no estaba pasando por alto el gesto que tuvo el soldado romano, este centurión, de construir una sinagoga. Dios no pasa por alto nuestros sacrificios, nuestros servicios, nuestro trabajo en la iglesia, nuestro esfuerzo. Dios no lo pasa por alto. ¿Está aquí, cierto? Ponga atención a los versículos 8. Porque también yo soy hombre, puesto bajo autoridad, dice él. Cuando le envía a los amigos, le dice, Señor, no vengas para acá, yo no soy digno. Y estos amigos hablan como que el mismo Romano está hablando ahí. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y el otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Es que, hermanos queridos, nada es más importante cuando uno de los tuyos está experimentando el dolor. Nada es más importante cuando uno de tus hijos está enfermo. Nada es más importante cuando uno de tus padres está enfermo. Es que nada tiene mayor importancia, hermano. En ese minuto, Él es el más importante. Mi padre, mi madre están enfermos, mi hijo está enfermo, mi esposa está enfermo. Como que todo lo demás pasa a segundo plano. Eso es lo que le pasó al soldado romano. Todo su conocimiento, todo lo que él sabía, toda su cultura pasó a segundo plano. Todo quedó ahí. Todo. Tiene que quedar todo, hermano, de lado. Todo. Y poner nuestra esperanza en Él. Los que hemos sido papás, ¿cierto? Hemos criado hijos tan chiquititos y estaban con dolencia. Me acuerdo una vez Claudito estaba enfermito, bien listo, y uno como que daría cualquier cosa por estar en el lugar de ellos. ¿Para qué decir la Maciel? La Maciel a los 5 años fue terrible, un periodo, hermano, de enfermedad. No se le podía alimentar. La ungíamos, no pasaba nada. Yo la miraba, hermano, yo decía, yo daría cualquier cosa por estar en el lugar de ella. Eso es lo que hizo el romano. No le importó nada, hermano. No le importó nada. Dios los bendiga, hermanos. 9, para ir terminando. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. De un soldado romano, que Dios te observe, que Dios te mire y que el Señor diga, mira cómo ha puesto mi fe en mí, dice el Señor. ¿Sabe la labor de Jesús al lado del Padre? Él intercede por nosotros. Mira, papá, démosle respuesta a su petición. Mire, papá, respondamos su clamor. A nadie le ha contado. Nadie de su familia lo sabe. Mira, papá, eso es lo que hace Jesús. Mira, papá, respondámosle. Años clamando a nosotros, papá, mira, papá, démosle respuesta a nuestro hijo. Mire, papá, años en soledad, enfrentando enfermedades. A nadie le ha contado. Ha enfrentado la vida solo, en solitario. Pero Él ha puesto nuestra esperanza en nosotros. Mira, papá, respondámosles. Eso es lo que hace Jesús. Mira, papá, démosle respuesta al clamor, al gemir. Mira, papá, respondamos sus oraciones. Eso es lo que hace Jesús.
Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué lindo sería que el Señor dijera esta mañana: he visto tanta fe en Sublime Gracia. He visto que han crecido en la fe en este 2025. Han crecido en la fe, su fe distinta a la de 2024. Espero que el Señor diga eso, hermanos. Se lo dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Todos estos años, hermanos, adorando algo que nunca le dio respuesta. Todos estos años con una fe y una esperanza puesta erróneamente. Todos estos años ese hombre, hermano, había puesto su mirada en cosas que no le daban solución. Tomó la mejor decisión, hermanos. Tarde o temprano usted tiene que tomar la mejor decisión. Tómela hoy. Sea cual sean las olas como golpean la barcaza. Sea cual sea la situación que esté experimentando, hermanas. Sea cual sea el momento de dolor que esté experimentando, ponga su esperanza en el Señor. Ponga su esperanza en el Señor. Amén. Yo no sé cuánto lo dicen. Yo pongo mi esperanza en Él. Yo pongo mi esperanza en Él. Y la esperanza en Él nunca avergüenza. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga. Póngase de pie. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Decisión. Hay que poner nuestra esperanza en Él. Porque Él nos oye. Cierra sus ojos y oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por esta exhortación. Gracias porque nos hablas. Quizás, Señor, erróneamente hemos puesto nuestra esperanza en las cosas que varían, Señor, en las cosas que mutan, en las cosas que van cambiando, Señor. Quizás hemos puesto nuestra esperanza en las personas, pero tu palabra dice que somos bienaventurados cuando nuestra esperanza es puesta en ti, Señor. Señor, este hombre tomó la mejor decisión. Toda una vida rindiendo culto a algo que no le dio solución. Quizás rompió el paradigma, quizás así fue enseñado, así fue instruido por sus padres, a lo mejor así fue su entorno, así fue criado en su familia. Pero un día tuvo que tomar la mejor decisión, porque oyó hablar de Jesús. Nosotros los que predicamos, vivimos, Señor, contando nuestras experiencias, los momentos que tuvimos que enfrentar para que otro crea, Señor, como para que crean en Cristo y se vuelvan a Él y pongan su esperanza en Él, Señor. Porque no hay nada mejor poner la esperanza en Cristo. Señor, tu palabra dice que pasan los cielos, pasa la tierra, pero tu palabra permanece para siempre. Señor, y tu palabra es vida, tu palabra transmite esperanza, tu palabra transmite consuelo, tu palabra, Señor, nos nutre de fe. Bendice la iglesia en esta mañana, bendice las familias, los que están enfrentando situaciones complejas, los que están esperando respuestas, Señor, quizá de algún trámite legal, quizá alguna respuesta medicinal, quizá, Señor, algún trámite importante en sus hijos, en su familia, Señor. Pero Padre Santo, esta noche nos hablaba de que tenemos que poner nuestra esperanza en ti. Hoy decidimos, Señor, poner nuestra esperanza en ti, porque jamás seremos avergonzados. Tú darás respuesta a su debido tiempo, Señor. Gracias te damos, te exaltamos. Mereces toda adoración, mereces toda alabanza. Sí, Señor, porque eres bueno y para siempre son tus misericordias.
en el nombre de Jesús. Amén y amén.